CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas. En esta ocasión traemos un temazo para platicar con todas ustedes y por supuesto una gran invitada y bueno, pues que nos va a dejar con el ojo cuadrado con toda la información y toda la claridad sobre el tema. Vamos a hablar sobre los vientres de alquiler. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeras, las constituyentes MX feministas, Mirna Petricioli, Ivette Petricioli, Verónica Palafox, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Ivonne? ¿Cómo te encuentras? Hola, Vero, pues nuevamente estamos en una emisión de Gafas Violetas. Muy contenta de estar reunida en esta ocasión otra vez con ustedes, con nuestra invitada, y pues damos la bienvenida a toda nuestra audiencia. Hola, Vero. Hola, ¿qué tal, queridas compañeras Ivonne, Ivette y toda nuestra audiencia? Qué gusto saludarlas. Como dijo Ivonne, tendremos un tema que nos interesa a todas. Yo creo que a toda la audiencia también le va a interesar. Bienvenida. Las constituyentes marcamos precedentes. Compañeras, pues en esta ocasión me gustaría que pudiéramos abordar dos casos que se han dado en los últimos días en nuestro país, que quizás no sea un poquito complicado poderlos unir y poder tener esta perspectiva de feminista, ¿no? Y no por el hecho de que no lo sea, sino pues tratar como de mencionarlos, porque me gustaría que no quedaran sin que nosotras pudiéramos tocar el tema, porque es muy importante lo que pasa en cada uno de ellos. Por un lado, en el estado de Chiapas, en días recientes, terminando lo que fue las celebraciones de Semana Santa y de estas vacaciones que algunos podemos tomar, se dio un doble feminicidio en el estado de Chiapas de dos jovencitas, una de 18 años y una de 14 años de edad. Y bueno, pues las declaraciones que lleva a cabo el fiscal del estado de Chiapas son realmente lamentables, reprobables y bueno, nefastas, ¿no? En pocas palabras. El fiscal Jorge Luis Abarca dice que se trata de un crimen pasional, porque al parecer había una relación con una de estas chicas. Y entonces, bueno, ¿qué pasa cuando las autoridades dan por hecho que al haber una relación se va a catalogar como crimen pasional? Primero que nada, pues eso ni siquiera es un término jurídico, ¿no? O sea, ni siquiera va a estar en ninguna ley que pudiera encuadrar el hecho que se realizó. Pero además, me parece que el fiscal está en otro planeta o no lo sé, o completamente ignorante de lo que significa el asesinato de dos mujeres. Es un feminicidio y digo, ha costado mucho trabajo poner el término, colocar cuáles son las agravantes y por qué se trata de un feminicidio para que él termine catalogándolo como un crimen pasional. Entonces, además de que creo que sabemos perfectamente que este concepto de crimen pasional pone completamente la responsabilidad del lado de las víctimas, ¿no? Como si, bueno, se lo hubiera buscado y quién sabe qué tipo de relación tenían. Y entonces, pues deja al feminicida, pues como que en el olvido y él quién sabe qué está pasando, pero pues ella seguramente provocó, ¿no? Entonces, la verdad me parece completamente indignante. Creo que sí tendríamos que hacerle por ahí un llamado de que se ponga a estudiar para empezar y luego, pues que entonces le dé seguimiento a esta investigación sobre este feminicidio, este doble feminicidio. Y por otro lado, igual en esta semana tan caótica, sucedió la muerte del feminicida de Iztacalco, a quien se le atribuyen varios feminicidios de mujeres, ¿no? De varias de ellas, pues ni siquiera se había podido integrar una carpeta de investigación. De otras más, como sus últimas víctimas, que es María Fernanda y Cassandra, pues Cassandra es realmente esa víctima que le tocó llevarlo pues a que lo detuviera, porque ni siquiera fueron las autoridades. Y es aquí donde creo que se entrelazan, ¿no? O sea, en Ciudad de México, ¿qué sucedió? Pues que a pesar de que este tipo tenía
era una persona que se encontraba en varias carpetas donde había desaparición de chicas, pues él nunca fue investigado y entonces lograba evadir pues esta justicia, ¿no? ¿Y qué sucede con su muerte? Pues declaraciones de Cassandra es que no va a haber justicia, que se encuentra nuevamente decepcionada de quienes imparten la justicia porque no lograron poner a este personaje, a este feminicida, en un lugar pues seguro donde no pudiera atentar contra su vida, porque honestamente pues pocas creemos en la causa de muerte que se ha estado manejando y pues dejan nuevamente a las víctimas sin acceso a esa justicia, reparación de daño que finalmente frente a un feminicidio pues no existe como tal, pero quizás el tener una sentencia y que sea juzgado conforme a esta tipicidad, pues dé un poquito de consuelo, tal vez, ¿no? No sé qué opinan ustedes, compañeras. Sí, creo que es importante empezarlo así como lo estás planteando. Las palabras tienen un significado muy importante cuando hablamos de delitos cometidos contra las mujeres. Y una de las críticas que se le ha hecho al delito de feminicidio es que según algunos fiscales, no había forma de confirmar que se tratara de un feminicidio. Pero en realidad las características del feminicidio son muy claras. Lo dice en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal. Son 7, que son como las características básicas, que la víctima presente signos de violencia sexual. No es necesario que tenga todas estas características, pero con que tenga una debe de ser considerado feminicidio. La otra es que la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o denigrantes previas o posteriores a el homicidio, al asesinato. La otra, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. Y en este caso en particular de lo que mencionas de Chiapas, pues es la expareja de una de las mujeres. Entonces ahí ya tenemos una al menos, ¿no? Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, que es lo que les comentaba, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, es decir, violencia. Y también existe en esta situación que la víctima haya sido incomunicada en cualquier tiempo, no importa el tiempo, el lapso, antes de que sea asesinada, y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Este último también aparece en el caso de Chiapas y me parece que es uno de los más preocupantes porque al exponer el cuerpo de estas mujeres, no solamente se minimiza a tal grado pues la condición humana porque se hace a pasar o se llega a comparar con una especie de basura, que no importa que lo dejes ahí tirado descomponiéndose, sino que también se envía un mensaje a otras mujeres para que puedan observar que si desobedecen, si dicen no quiero, si se ponen rebeldes ante cualquier petición o deseo de un sujeto, de un hombre, pueden terminar en la misma situación. Entonces, sí se tiene que decir que es un feminicidio, porque hablar de situaciones de pasión habla de un amor y evidentemente no podemos aceptar que un feminicidio tenga algún vestigio de amor, en definitiva, ¿no? Y bueno, ¿qué decir del feminicida? Ya nada más para cerrar el comentario de mi parte, el feminicida de Iztacalco es la cosa más asquerosa que ha pasado en las autoridades de la Ciudad de México, en la Fiscalía de la Ciudad de México, donde le permitieron actuar impunemente y estando dentro de la cárcel, usar un teléfono para seguir amenazando a las familiares de las víctimas de este sujeto. A la hermana de María José, le llamó días antes de que sucediera lo de su muerte, que todavía no se sabe si realmente sí, dicen las autoridades que sí, la verdad es que nadie les cree, que sí es él, que sí se murió de un golpe, así como que, ay, me caí de la cama y ya me morí, que la verdad suena bastante ridículo. Y bueno, pues es de las peores actuaciones que han tenido las autoridades aquí en la Ciudad de México. Y evidentemente en ambos casos, pues estamos viendo, empezando muchas omisiones, ¿no?
porque si en el caso de las chicas de Chiapas, pues si ellas eran unas menores de edad, o sea, si la que tenía 18 a lo mejor los cumplió apenas, y si ya tenía una relación para que fuera un crimen pasional, o sea, no se puede concebir que una niña pueda tener un amorío de ese nivel como para propiciar un crimen pasional. Entonces ahí hay una ceguera o una negligencia de las autoridades. No es el primer caso que vemos en Chiapas. Chiapas es un estado que está en llamas. La violencia está exacerbada y se abusa de las indígenas y se abusa de las chicas de la ciudad, se abusa, o sea, de todo mundo. No ha habido realmente la autoridad que detenga todo ola de violencia y sobre todo contra las mujeres en ese estado. Precisamente también en el caso de este feminicida de Iztacalco, bueno, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Cuántas muertas tuvo que haber antes de que lo detuvieran? O sea, sabemos por lo que hemos leído que muchas veces estos asesinos seriales, pues son muy inteligentes, no lo sé si realmente sean muy inteligentes, muy hábiles, tampoco lo sé, o abusan o se dan cuenta de las deficiencias de los cuerpos policíacos, de las deficiencias de las fiscalías, de que no, las autoridades no toman, o sea, no actúan de inmediato. Pasaba por ser una persona decente, no, pues él trabaja, es un químico, se ve que es una persona que pues es cumplido en su trabajo, bla, 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 ¿no? Pero ¿por qué no se investiga realmente? O sea, seguimos yéndonos por esta cultura patriarcal, machista, ¿no? Que primero se duda de la víctima, que es la mujer, las mujeres asesinadas, si tuvieron algún aviso previo o alguna situación de violencia, no se las toma tan en cuenta y bueno, se sigue permitiendo que estos abusadores y estos violentadores y asesinos, feminicidas, sigan haciendo de las suyas, ¿no? Y pues no nos habíamos dado cuenta. Pues yo digo que porque no hay una investigación realmente seria, a fondo, y que realmente las fiscalías tomen realmente su trabajo con seriedad, con profundidad, y pues no traten nada más de decir, bueno, pues, una más, ¿no? Porque para ellos yo creo que somos una más cuando hay un caso así, ¿no? Entonces yo creo que finalmente, pues esto nos pone en alerta a todas y a todos, pero más exigir a las autoridades que pongan un hasta aquí. Vamos a ver qué pasa con este feminicida de Chiapas, que abusó de estas dos niñas que empezaban su vida, que, bueno, no había una razón. Yo creo, no eran unas mujeres que hubieran sido un peligro para él, no eran unas mujeres que realmente, como dice, pues un crimen pasional, pues, ¿qué pasión puede haber entre un adulto y una niña? Y ese habla de un abuso también, ¿no? Un abuso de una persona mayor que realmente está manipulando y manejando y abusando de una chica muy joven, ¿no? Porque, bueno, tener 18 años, sí, mayor de edad, pero pues todavía siguen saliendo de esta etapa de la infancia, ¿no? De la niñez, porque la niñez termina a los 16, 18 años, ¿no? Entonces creo que aquí hay un claro abuso y una omisión de las autoridades. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Hoy en esta ocasión tenemos una invitada muy especial que nos hablará de un tema que está puesto
habita en el tintero de muchos espacios de feministas y en muchos espacios más. Ella es Claudia Espinosa Almaguer, es abogada. Hemos andado viendo en distintas redes y en distintos espacios anuncios precisamente para que mujeres de distintas edades, no especifica el anuncio en un inicio, puedan ser madres que tengan un vientre de alquiler, que entren en este proceso de los vientres de alquiler. Y nos cuestionábamos qué tan legal es qué hay en torno de estos anuncios y bueno, cómo es todo este negocio que se está generando en muchas partes de nuestro país y del mundo también. No está legislado a nivel de la legislación interior ni a nivel federal. Sí, a nivel local hay 2 estados que lo tienen regulado, entre comillas, en donde se permite hacerlo abiertamente, que es Sinaloa y Tabasco. Ajá. Tabasco es el que tiene más tiempo con esta práctica. Sin embargo, hay una grave confusión respecto a si es legal o no. La realidad es que no debería de ser legal porque nuestro país ha firmado, desde que se construyeron los primeros instrumentos en materia de derechos fundamentales, ha suscrito muchos de ellos que tienen que ver con la prohibición de la esclavitud y con la prohibición de la explotación. Ha suscrito además otros que protegen a los niños y a las niñas y varios más que nos protegen a las mujeres de ser explotadas y de vivir en la desigualdad jurídica y social y política, ¿no? Entonces, esta práctica de facto agrede todas estas circunstancias y todos estos compromisos. Lo que tendría que hacerse y lo que se ha estado pugnando desde la política las políticas feministas desde lo internacional es que sea un delito, porque yo les decía antes de entrar a cámara que es una esclavitud rosa, o sea, es una venta, inclusive si ustedes ven la publicidad, sea cual sea, una se vende de que es algo muy sencillo, es una forma fácil de ganar dinero, ¿no? Muy parecido a la publicidad con la que se ofrece dinero a cambio de óvulos viables por parte para mujeres jóvenes. 2, se nos dice que es un proceso en donde tú vas a ayudar a una familia a que pueda tener hijos, ¿no? Y entonces hay todo un chantaje emocional aquí porque se ha confundido y se ha tergiversado en nuestro país que el derecho a tener una familia es el derecho a reproducirte biológicamente, es decir, a procrear hijos con tu material genético o a procrear niños con tu material genético y no a una familia. La mayoría de las iniciativas que han atravesado tanto los congresos locales como el Congreso Federal siempre traen el artículo 4º constitucional de por medio. O sea, siempre inclusive, además del derecho a una familia, por ejemplo, han metido en los argumentos el derecho de las familias homosexuales a tener familia. Y eso tampoco está en la discusión, o sea, eso no es parte del tema de los vientres de alquiler, ¿no? Ni es fácil, ni sale barato, ni en términos económicos, ni en términos de lo que pone en riesgo a las mujeres jóvenes y saludables, aparte. Ahora que hablas precisamente de iniciativas, tenemos en este momento una que fue presentada precisamente por Olga Sánchez Cordero, que está buscando precisamente impulsar esto que tiene que ver con la venta de los vientres de alquiler y que pues está teniendo mucho auge, ¿no? Hay muchas personas que están interesadas en que se haga esta iniciativa o que se impulse esta iniciativa, pero ¿qué pasa con esta idea? Porque finalmente esto de vientres de alquiler es una idea impulsada o es un término impulsado desde el feminismo abolicionista para representar la venta de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y que va, obviamente, pues cargada con todo esto que acabas de mencionar, que es la precarización, que muchas veces estas mujeres tienden
a tomar esas iniciativas o esas oportunidades, y le pongo entre comillas, porque obviamente no es una oportunidad, sino que lo que ellas necesitan es dinero. Y en ese momento, ese dinero se les está proporcionando supuestamente de forma fácil, sin tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con su salud, que cuando te embarazas es un cambio médico, físico importante, ¿no? ¿Cómo estás viendo o si tú estás siguiendo esta iniciativa de Olga Sánchez Cordero? Nosotras hemos seguido varias iniciativas desde que empezó esta nueva pesadilla para los derechos de las mujeres en México. Fíjense que a propósito de eso, esto empezó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una resolución del entonces de Cosío, en el ejercicio de que era una técnica de reproducción asistida. Primero eso se define como tal por la ley a los vientres de alquiler. Y luego dice que luego se une con este derecho a la familia para las parejas homosexuales, ¿no? Y entonces eso nació mal y ha venido degenerándose a peor, porque lo que a mí me gustaría hacer es atomizar las partes, ¿sí? Una es que el término de los vientres de alquiler, como bien lo señalas, compañera, es un término que usamos las feministas abolicionistas, porque estamos convencidas de que las mujeres no nos vendemos por partes. Es un fenómeno muy similar a lo que está sucediendo desde toda la vida con la explotación sexual, ¿sí? Este capitalismo agresivo, patriarcal, de lo peor, nos indica que las mujeres, si no tienes que comer, el Estado no tiene por qué garantizarte el alimento, la seguridad, el empleo, la educación, pero tienes derecho a venderte. Eso fue lo que determinó la Corte hace 2 años, a la salida de Arturo Saldívar y a la entrada de Norma Piña. Ella hace, de hecho, la resolución porque había empezado a hacerla un varón ministro. Varias compañeras de Ciudad de México protestaron afuera de la Suprema Corte. Entonces, ese día que lo iban a presentar, lo bajan y vuelven a subirlo ya con Norma a la cabeza del proyecto. Estaba a punto de salir Saldívar de la presidencia de la Suprema Corte. Y entonces, cuando ella hace el proyecto, entre comillas, se ayuda de 2 organizaciones, una es GIRE y la otra es un colegio de bioética que está donde hay médicos, ¿no? Y entonces en ese desarrollo de esa primera, el argumento iba hacia resolver a una empresa de Tabasco que no le estaban dejando participar del negocio de los vientres de alquiler y que la empresa se dolió porque se sintió discriminada, así tal cual eso dice, de no poder ser parte pues de la repartición del pastel, ¿no? Porque lo que decían en Tabasco es, sí lo vamos a permitir, pero no puede haber empresas intermediarias entre que esté rentando su vientre y también se les dice los padres de intención, ¿no? Entre comillas, porque no son padres de nadie. Y en ese contexto, ella jala de estas 2 organizaciones que desde luego sabemos, al menos lo que tiene que ver con GIRE, pues que es una organización a favor de la explotación sexual, a favor de los vientres de alquiler, o sea que no es una organización feminista, y ellos coadyuvan en señalar que el argumento es que como ya existe el fenómeno de los vientres de alquiler, hay que regularlo, ¿no? En lugar de prohibirlo. Y entonces se desarrolla, eso fue el primer golpe grave que le da a los derechos de las mujeres la Suprema Corte de Justicia, porque además esa resolución invitó a los estados, a las entidades federativas a que legislaran sobre este tema a favor. O sea, no hay una decisión neutra por parte de la Suprema Corte. La Suprema recomienda que se legisle y se regule para garantizar los derechos de la madre gestante, o ahora el nuevo término es persona gestante, ¿no? Y
Esto redunda en la iniciativa de la que hablas, compañera, que es la iniciativa de Olga Sánchez Cordero. Esta iniciativa entró el 8 de octubre, se presenta a finales de octubre, se publica el 8 de octubre en la Gaceta Parlamentaria y el 29 sube a pleno. Ella ya traía, desde que fue senadora, la intención de legislarlo, porque como senadora hizo varios eventos que tenían que ver con el tema a favor, desde luego, ¿no? Y luego, ahora está esta iniciativa que tiene que ver con técnicas de reproducción asistida y con el manejo del material, es decir, embriones de gametos, etcétera, ¿no? Del material biológico que quiere meter en la Ley General de Salud. Yo ya revisé la iniciativa, ya pasó, ya fue aprobada por la Comisión de Salud, porque ahí se turnó, y creo que está en la Comisión de Igualdad, porque la Comisión de Igualdad pidió una opinión, o sea, pidió poder opinar, pero pues esa opinión no está en ningún lado porque no se le turna oficialmente, nada más es así como que en vía económica. No pasa por ni por derechos humanos ni por niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero sí hay una participación del que preside la Comisión de Diversidad diciendo que ellos iban a plantear, además de esta reforma de Olga, el derecho a poder procrear. Y hubo algunos eventos y algunos foros de un libro, también en enero, febrero de este año, promovidos por Olga Sánchez, donde sale Marta Lamas y sale otra gente de Gire, y salen diciendo que como ello que sigue habiendo una bandera supuesta de proteger los derechos a tener familia de las personas homosexuales, y lo que nos dice en ese argumento, en esas 6 horas, 4 horas que dura la presentación de ese libro, porque duró 2 días, es que hubo invitados que les molesta que le digamos vientres de alquiler. 2, la idea explicada por Marta Lamas es que ellos quieren democratizar estas técnicas para las más pobres y que además hay una joven que participa allí que dice que la ley es heteronormada, que el Estado debe garantizar cualquier forma de constituirse en familia y que las iniciativas anteriores a la de Olga eran discriminatorias. Yo leí algunas, no lo eran. El problema es que a muchas lo que invitan es a lo que yo estoy señalando, que es lo que decimos las feministas, y es que se haga un delito de trata al respecto, ¿no? Primero que nada, celebro mucho tener esta plática contigo porque me parece muy importante que señalemos y bueno, tú sobre todo desde este conocimiento que ya tienes del tema, pues puedas comentar con nuestra audiencia cuál es el asunto y el problema aquí, y bueno, que hay muchos, ¿no? Pero con respecto a esto de vientres de alquiler, porque cuando lo decimos así sonaría que solamente pues alquilo el vientre, ¿no? Y no pasa nada y todo lo demás que me constituye como mujer pues no va a tener ninguna repercusión. Pero me gustaría saber si tú conoces algún caso de cerca donde alguna mujer se haya sometido a esta práctica o haya alquilado su vientre y qué tipo de repercusiones tuvo pues en general, psicológicas, pues todo lo que nos lleva a un embarazo a quienes ya hemos sido mamá. Y si, por ejemplo, en este contrato que hacemos o hacen las mujeres con respecto a alquilar el vientre, ¿qué tipo de reglas se les imponen para poder tener acceso a, pues, alquilarlo? ¿Y cuáles son, más que nada, las contradicciones o las contraindicaciones para nosotras? Una de las grandes contradicciones y que o sea, tira a la basura toda la argumentación del supuesto feminismo desde el cual están estas defensoras sedicentes feministas que defienden los vientres de alquiler como una vía legítima, ¿no? O sea, tanto para que la gente que no tiene familia haya mujeres que les den esa oportunidad, como para que quien tiene la necesidad de rentar su vientre lo pueda hacer de manera libre. Y es el hecho de que ese tipo de pseudofeminismo lo que genera son ciudadanas de segunda categoría. No en balde se ha usado, sobre texto de un lenguaje incluyente, este término de personas gestantes.
Y, es decir, estas modificaciones del lenguaje que cosifican a las mujeres, ¿no? No tenemos ni siquiera, no sé, 100 años siendo parte de los instrumentos jurídicos, porque en las leyes, tanto familiares como civiles como penales, éramos objeto de los varones. Ajá. Tanto en las leyes familiares, nuestros hijos no eran nuestros hijos eran eh, la patria potestad, por eso se llama así, ¿no? Era su legítimo y absoluto dueño, eran los maridos de las mujeres. Entonces, estamos hablando de que no tenemos en nuestra existencia jurídica como sujetas de derechos y de derechos fundamentales, no ha cumplido el centenario, o sea, no ha cumplido el centenario, porque además desde el 53 votamos, pensemos así, nosotras en México, y ya nos están sacando de la ley porque nos están volviendo un objeto, primera trampa, segunda trampa. Nos dicen, bueno, si el problema es el dinero, que sea altruista. Yo pregunto, ¿qué mujer que haya sido madre, que sepa, ¿no? Claramente lo que es el riesgo de muerte en el que estamos cuando estamos embarazadas, porque puede venir cualquier tipo de problema, los 9 meses que pasamos gestando un hijo, el parto, el posparto, o sea, el cúmulo, digamos, ahí de riesgos latentes que están en ese binomio que se hace y que para eso la ciencia médica hizo el término de salud materna, porque estamos íntimamente implicados nosotras con nuestros hijos en ese momento, ¿quién le va a poner precio a eso? ¿Sí me explico? O sea, si decodificas el lenguaje y en lugar de madre y en lugar de hijo le llamas, sí le pones nombre al que te lo va a comprar, a mí me parece sumamente deshumanizante porque si el argumento es que lo tenemos que legislar porque ya existe, pues legalicemos el narcotráfico porque ya existe, ¿no? Legalicemos matar gente porque ya existe. Entonces, ¿para qué nos vamos a quemar las pestañas metiendo gente a la cárcel? Pues mejor legalicemos todos los actos ilícitos porque ya existen todos. O sea, eso es una falacia, pues. ¿Cuál es el punto aquí? Nosotras perdemos el sentido de la humanidad. Nosotras perdemos el ser sujetas del derecho y ser sujetas de derechos fundamentales. Nosotras perdemos la existencia dentro de la ley, pero además no hay ninguna mujer en México que te vaya a pasar por todo eso por nada, por las ganas de ayudar. Y si fuera así, y si hubiera una mujer que estuviera, así nunca va a ser una mujer con dinero. Las ricas no se prestan a este tipo de cosas. Se prestan las mujeres necesitadas, las mujeres que necesitan pagar la escuela de un hijo, pagar una cirugía, porque además casi siempre, lo menciona Nuria González López en su libro Los vientres de alquiler, la mala gente, siempre hay una necesidad que cubrir. Y siempre las que aportan el vientre, ¿no? Son las mujeres pobres. O sea, no son los países ricos, son mujeres del sur. Pasa lo mismo en Europa, ¿no? Ahí no permiten que que las mujeres ciudadanas de sus países se presten a los vientres de alquiler. Pero sí de allí vienen las compradoras y los compradores de niños. Lo otro es que ha habido toda una gran campaña mediática porque hay mucha gente famosa que tiene mucho dinero, que ya no le gustaron los diamantes y empezó a comprar niños, a morir, ¿no? Está Miguel Bosé, o sea, hay muchos cantantes, hay muchos artistas, actores, gente, grandes estrellas de Hollywood que han comprado hijos, ¿sí? O sea, pero bastantes. Y eso hace muy buena prensa, porque dice, bueno, no es trata, ¿cómo va a ser trata un cantante como Ricky Martin? Pues él no es un criminal, ¿no? O sea, ¿cómo va a explotar mujeres esta actriz que se ve tan linda como Nicole Kidman? No creo, ¿no? O sea, si ellos lo hacen, no solamente es aceptable, sino que es deseable llevarlo a cabo, ¿sí? Pero ninguna de nosotras tiene 500,000 euros en la bolsa, 300,000 euros en la bolsa para soltarlos ahora. ¿Me explico?
Porque aunque la idea o digamos la promesa es esto que dijo Marta Lamas en estos días, en el mes pasado, de democratizar las técnicas de reproducción asistida, no hay ninguna mujer pobre que pueda adquirirlas. O sea, es una falacia eso. Y además es una cosa muy cruel usar a las mujeres pobres para decir, mira, en nombre de estas, vamos todas a promover los vientres de alquiler. Pues no, no podemos perder, no puede haber unas que compren y otras que se dejen comprar, ¿me explico? Y el tercer punto es que independientemente si es altruista o si es por dinero o tengas la condición que tengas, tú no puedes entregar un niño, no puedes. Ajá, no es lo mismo la adopción, no, no es lo mismo. Pero yo no puedo crear un niño y darlo, y regalarlo. De la misma forma, ni siquiera en términos de esos procesos que tradicionales para criar el hijo de otra persona, es dable o es aceptable que alguien llegue a tu casa y te diga, ten mi hijo, te lo regalo, porque tu hijo o el hijo que procreaste no es un objeto. Y en el momento en que sale de ti, se vuelve un sujeto. O sea, si eso no fuera cierto, no tendríamos la cantaleta del aborto desde décadas atrás. O sea, si no pudiéramos definir este momento, me explico, de que en el momento del parto tu hijo es una vida independiente y la vida no tiene precio. O sea, tú no puedes agarrar un sujeto chiquito, aunque esté pequeño, y entregárselo a nadie. Ni regalado, ni por dinero, ni por nada. O sea, no tienes el hijo tuyo no es objeto. A eso me refiero. Sí, precisamente hablando de estos niños, niñas que nacen en bajo este proceso, como dices, ¿no? Que le llaman de reproducción asistida, que no lo es así. Precisamente su estatus legal, estaba leyendo que finalmente no tienen, o sea, no tienen todo este acceso a un nombre, a un pasaporte, a muchas cuestiones, ¿no? Está muy restringido la libertad ciudadana de estas criaturas. Entonces, pues también salen afectados, ¿no? De alguna manera, o cómo es que estos niños, niñas pueden pues tener una vida normal, entre comillas, no lo van a poder, o sea, como ciudadanos, como pobladores de este país, no van a tener todos los mismos derechos, ¿o sí? No, no sé si hayan visto en Twitter, hay una activista que es producto de este tipo de compraventa de vientres de alquiler. Y a ella es francesa, y a ella le dicen ya de grande que tiene, es decir, a partir de temas de salud, ella se da cuenta que sus papás no son realmente sus papás, sino que la adquirieron a través de un contrato así. Y ella tuvo severos problemas, o sea, porque además de que, o sea, por puro antecedente médico no podía, digamos, correlacionarse con sus padres, porque hay otro bulo aquí. Y es que esos niños surgen de la unión de gametos de los padres de intención. Eso no necesariamente es cierto, porque siempre hay un problema de infertilidad por una de las partes, si no es que por las dos partes. Entonces, en muchas de las ocasiones, la mujer que es víctima de esta forma de explotación es la que pone el óvulo también, ¿no? Porque la técnica real, o sea, la técnica científica no es los vientres de alquiler, sino la inseminación. Ajá. Se hace la inseminación en el cuerpo de esta víctima, además, pero eso no es, o sea, la ciencia se acaba en el momento en que haces esa inseminación, pero el cuerpo ajeno no es un objeto de técnica, ¿sí? Estás haciendo esa inseminación en una mujer, no en una cosa. ¿Me explico? Entonces, desde allí pierde el nombre de ser técnica de reproducción asistida. El riesgo, el peligro que tiene la iniciativa de Olga es que es muy mala, que esa iniciativa sea tan ambigua y tan mediocre y tan mal hecha que dé pie a todo y a nada. Ajá. Y en esas cosas del material biológico, de quién va, qué es lo que yo entiendo como técnica de reproducción asistida,
va dentro de la bolsa este tema. Eso es lo preocupante allí. Pero, digamos, además de los riesgos a los que médicos, a los que están sometidas estas mujeres, preguntaba Mina hace rato, por ejemplo, en la pandemia del COVID les prohibían vacunarse de COVID, sin ir más lejos. O sea, les miden la dieta, les miden los medicamentos, todo, porque pagan. Inclusive hay empresas que se promocionan en Europa que te garantizan que tú puedes venir a México, irte de vacaciones y que para cuando regreses de vacaciones te van a dar tu niño y te vas a ir, ¿sí? Y que puede haber, hay términos muy específicos por cuántas veces lo puedo intentar, o sea, garantías de cuántas veces la persona se puede embarazar, cuántas veces la puedo inseminar y si se muere, cuánto le tengo que pagar. O sea, cuando entran a ver quiénes, a mí me sorprende mucho porque yo puedo entender que dada nuestra cultura mexicana y misógina de que las mujeres debemos de cuidar de todo lo que se mueva, pues yo entiendo que a las mujeres jóvenes y a las mujeres que han sido madres y que tienen necesidad les mueva, les atraiga la idea. Pero no puedo entender que mujeres que se dedican supuestamente al estudio del feminismo vean y profundicen en estos, y además que son abogadas, en estos contratos tan horribles, y digan, bueno, si se muere, ¿cuánto le tengo que pagar a la familia, no? Sí está bastante, o sea, da mucha vergüenza ajena. Pero bueno, sí, en este término de lo que tú preguntabas, Vero, lo que sucede allí seguramente es que hay graves problemas de reproche y de identidad, o sea, seguramente serán procesos, porque muchos niños comprados ya son adultos, están entrando en la adolescencia ahora mismo. Y pues será como aquellos niños que se robaron, por ejemplo, en Argentina, ¿no? O sea, son niños que no tienen pasado y que vincularon a familias que no eran suyas porque lesionaron los derechos de alguien más para eso. O sea, esos niños van a saber, se van a enterar de que quienes los han criado, lo cual creo que da suficiente conflicto, eh, se aprovecharon de la ventaja que daba la pobreza de sus madres reales para que los entregaran. No es nada, o sea, no es poco, pues, o sea, es bastante con eso solo, ¿no? Ahora, pensando un poco en lo que comentábamos al principio sobre la existencia ya de estas empresas que ofertan en Internet los servicios, si le podemos poner así, ¿cómo podemos hacer para evitar que lleguen hacia estas mujeres que pues pueden ser susceptibles de ser enganchadas, ¿no? Y si hay alguna pues disposición, propuesta o algo que se esté pensando hacer para evitar precisamente esto. Mira, por ejemplo, en mi estado ha habido intentos de tirar la legislación, sin embargo, se ha sostenido. Y aquí en San Luis no se pueden registrar niños que no sea por parte de la madre biológica. Ajá. O sea, se entenderá que quien pare el niño es quien es su madre. Ajá. Y eso es una cláusula de protección que tiene en nuestra legislación familiar y que por fortuna no se ha tirado. Es decir, hay una cosa que es lo que podemos hacer jurídicamente, y jurídicamente el Congreso Federal y el Senado de la República ha tenido algunas oportunidades. En la Cámara de Diputados hubo 2 iniciativas para hacer delito de trata esta práctica de explotación reproductiva y no la aprovecharon, la tiraron, la congelaron. Y el Senado de la República hubo un senador, me parece, que hizo la prohibición a partir de la ley de niños y niñas y adolescentes, y creo que tampoco prosperó, porque es muy atractivo, compañeras, en ese tema para los políticos de los partidos, que desde mi opinión ningún partido político ha podido garantizar, ni siquiera coadyuvar a ser parte, digamos, en este país feminicida de nuestros derechos. Y lo vimos recién con la situación de Cuauhtémoc el Blanco,
Es que no hay mucho interés en protegernos a las mujeres. Hay más interés en entrar al asunto del dinero y el negocio, al igual que pasa con la explotación sexual, al igual que sucede con la perspectiva de ver a los seres humanos como objeto. Por eso el narcotráfico no tendría tanto éxito si no fuera porque parte de su mercado es explotar personas, ¿no? Traficar personas. Y que una parte de ese fenómeno fuera legal atrae mucho a gente que quiere dinero, atrae mucho. Lo que tendría que hacerse si el Estado realmente fuera legal, o sea, fuera coherente, de estricto derecho, es hacer un delito de explotación reproductiva metido en la Ley General de Trata de Personas y sancionar a quien oferte y al que compre niños. Ajá. En el país. Es decir, porque ese niño además es un niño o niña mexicano, que nace en territorio mexicano, ¿sí? Y quitar, tirar de facto toda la legislación que está en Tabasco y la que está en Sinaloa. Pero esos no son los intereses partidistas. Los intereses de protección de los derechos fundamentales no están correlacionados actualmente con los intereses partidistas y políticos de las cámaras. Y lo hemos visto, o sea, nos lo han mostrado. Por eso precisamente están estas iniciativas que se presumen que son legales a nivel formal, es decir, Olga es diputada y entonces esa calidad de diputada le permite presentar cosas, ¿no? Le permite presentar iniciativas, tengan la calidad que tengan. Y tiene unos grupos, tiene el grupo político partidista más importante, más grande, que es Morena, y esa cantidad de diputados va a votar en bloque a favor de esta cosa, sea que esté mal o que esté bien, o que proteja los derechos de las mujeres o los tira a la basura. No se está discutiendo el fondo de la ley, porque si se fuera al fondo, si aquí dice que no puedo vender gente, pues entonces esto no tiene ningún sentido de estar en la ley y lo tiro y ya. Pero no es así, o sea, estamos en el mundo del revés, ¿no? Licenciada, ¿hay alguna estadística que nos pudiera señalar qué pasa con estos bebés, por ejemplo, en Tabasco? ¿Cuál es el destino? Si algunos de ellos tuvieran alguna o presentan alguna enfermedad al momento de nacer, ¿qué es lo que sucede en estos casos con estos bebés? ¿Cuál es el verdadero destino de ellos? Y sobre todo en caso, pues, de no ser aceptados por estas personas que compran a los niños y sobre todo porque justamente como bien lo mencionabas en un principio de la conversación, las feministas pues siempre hemos estado interesadas y vamos a estar interesadas en proteger los derechos de las mujeres, las niñas y los niños. Y pues aquí se vulneran de todas las formas posibles. Ahí lo que ha sucedido de facto no ha sido que los niños suelen regresarse. Eso ha pasado. O sea, que dejan, que si el niño nace con algún defecto, lo dejan en México y se van y piden otro. Así. Discúlpenme que yo sea muy bruta a lo mejor para hablar de esto, pero es que así debe de sonar porque así es. Y entonces, cuando el niño viene con defectos, como es un objeto del mercado, bajo esa lógica, es un objeto del mercado y no es un sujeto de derechos, no es el ser humano, es una cosa, ¿no? Intercambiable, pues lo que ellos piden es su garantía y piden la devolución a veces del dinero que invirtieron en el cuidado de la mujer embarazada porque dicen, esto no es lo que yo pedí. Así, al igual que ustedes se compraran unos lentes, ¿no? Si los lentes vienen mal, pues los quiero mi dinero. Lo mismo hacen con los niños. Ajá. La otra cosa que suele pasar es que, ahora, todos suponemos que esa gente es gente, esos padres de intención, entre comillas, como ellos mismos se denominan, es gente genuinamente interesada en tener una familia, inclusive violando la ley, ¿no? Pero ha pasado que, sobre todo en Europa, agarran a los niños y acaba que esos niños eran para, digamos, ser agredidos sexualmente. O sea, que eso de que yo quiero tener un niño y tengo muchas ganas de tener una familia, pues si tú estás entregando un niño, no sabes a quién se lo estás entregando, porque los procesos
digamos, de revisión de las adopciones, que sabemos que en México y en cualquier país tú no puedes tener un niño en adopción si no es que garantice ciertas cosas de salud mental, de buena economía, etcétera. Allá no, allá es, o sea, en los vientres de alquiler tú le das el niño al que te lo compre, al que tenga dinero, esté como esté. No sé si me explico, o sea, no se revisa la salud mental del comprador de niños, ni su salud económica, ni nada, porque si me está dando dinero, a mí lo que les interesa a las intermediarias es el dinero, ¿sí? Y obviamente a la mujer víctima que se presta a este tipo de explotación, pues también, porque si no, no lo estaría haciendo. Ahora, lo que ha sucedido en aquellos lugares en donde no está regulado es que las intermediarias recurren a las notarías, en donde a donde llevan a las mujeres para que se comprometan a que hasta a que renuncian a sus derechos parentales y cosas así, ¿no? O sea, trata de suplirse la ausencia de regulación a su favor a través de estas trampas. En Ciudad de México hay varias intermediarias que hablan, que se denominan a sí mismas clínicas de reproducción asistida y no lo son, o sea, son más bien clínicas intermediarias que cobran por explotar mujeres. Pues definitivamente este es un asunto que no podemos soltar como feministas y menos como abolicionistas, ¿no? Creo que como decimos, por un lado está toda esta publicidad que se lo presenta muy bonito y por desgracia muchas mujeres pues no tienen todos los argumentos ni toda la información real de lo que implica pues este proceso y lo que va a implicar en ellas, ¿no? Porque pues a veces nos vamos, esto es como las hermosas ofertas de trabajo que aparecen y acaban siendo víctimas de trata en otros sentidos. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Bueno, compañeras, pues les agradezco una vez más haber estado en esta ocasión conmigo, con ustedes, compartir esta entrevista, compartir estos análisis o estas opiniones que tenemos en relación a varios temas. Sobre todo no soltar como abolicionistas, como feministas, no podemos soltar este tema de los vientres de alquiler, porque es importante señalar que ser madres o padres pues no es un deseo, ¿no? O sea, más bien, perdón, es un deseo y no es tanto como un derecho. Entonces pensemos en los derechos de estas mujeres que ponen en riesgo su vida, que por la precarización en la que se encuentran, pues alquilan su cuerpo, no solo su vientre, sino todo su cuerpo y su psicología y su estado de salud y todas ellas, ¿no? Completas, para poder cumplir el deseo de alguien más, el deseo de alguien más que tiene el poder de pagar para cumplir ese deseo. Entonces, hay una relación de poder muy importante, hay una relación de abuso que no debemos soltar y debemos señalar nosotras como feministas. Les agradezco mucho esta nueva emisión de Gafas. Les mando un abrazo, las quiero mucho. Adiós, Ivonne, adiós, Vero. Gracias, Mirna, gracias, Vero. En definitiva, como bien mencionas, la frase correcta es esa, es un deseo, más no un derecho, y las autoridades deberían de estar pensando en eso al momento de estar haciendo las legislaciones, y sobre todo ellas, porque desde la sociedad, como hemos estado observando, es de donde viene la reflexión. O sea, a mí me parece impresionante eso, pero en fin, gracias chicas por habernos acompañado. Y bueno, aquí estamos la próxima semana. Recuerden seguirnos en redes sociales, en las Constituyentes MX Feministas y aquí en cimacradio.org. Vero, muchas gracias. Pues muchas gracias, compañeras. Mirna, Ivonne, Mirna, es que, compañeras,
la queremos y le decimos de una de otra manera, ¿no? Pero muchas gracias, Ivonne, también por haber estado aquí, por todas estas reflexiones. Este tema del día de hoy nos ha dejado pues muchas cosas desde nuestra primer charla sobre estos feminicidas, nuestra conversación con nuestra invitada realmente pues nos coloca en qué está pasando con la sociedad contemporánea, ¿no? Son cuestiones que hoy en día todavía la sociedad nos tiene, todavía nos atribulan a muchas mujeres, ¿no? Y que, bueno, la ciencia debería estar como para el beneficio de todas, no como para beneficiar a quienes son los empresarios de esta práctica de los vientres de alquiler. Y la frase para terminar el día de hoy es una frase de Malala Yousafzai, que es: alzo mi voz, no para gritar, sino para que se oiga a los que no tienen voz. No podemos triunfar todos cuando la mitad de nosotros está frenada. Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.